músculos respiratorios como tal. Tiene como finalidad liberar las secreciones del árbol bronquial, ¿no? Y expulsar cuerpos extraños a algunas cosas. Entonces, el reflejo de oxígeno puede ser estimulado por procesos inflamatorios derivados de procesos infecciosos, secundarios a procesos bacterianos o virales, mecánicos, polución ambiental, polvo, ¿no? Tumores o cuerpos extraños que se encuentren en vía respiratoria, químicos, humo del cigarrillo, gases ambientales, térmicos, como aire frío o caliente que pueden estimular el reflejo de oxígeno, o sea, el reflejo de la luz. ¿Ya? Dentro de la clasificación vamos a ver que se pueden clasificar en tos aguda, tos crónica, y eso va a hacer referencia al tiempo de instauración y el tiempo que tenemos al paciente con tos, ¿no? Tos aguda menos de 3 semanas, tos aguda entre 3 y 8 semanas, y una tos crónica mayor a 8 semanas que el paciente viene tosiendo, y pueden venir los pacientes tosiendo. La típica es la tos del paciente fumador crónico, ¿no? Que el paciente en la mañana tiene una tos con expectoración blanquecina, o que puede eliminar una tos medio blanquecina negruzca por el exceso de fumar el paciente, y porque el humo del cigarrillo, como ustedes saben, elimina los cilios, ¿no? del epitelio de la vía respiratoria, y por lo tanto acumula más secreciones en ese paciente. ¿Ya? De acuerdo a su producción de secreciones, pueden ser una tos seca, que no moviliza secreciones, o la misma tos perruna. ¿Han escuchado toser a los perros alguna vez? No se escuchan secreciones. Una tos húmeda, que el paciente moviliza secreciones, van a ver que expectora secreciones. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico para nosotros, porque la tos seca, ¿ya? La tos seca como tal es más alérgica. Esta tos se puede cortar con antitusivos, porque no vamos a interrumpir la evolución del tratamiento de la enfermedad como tal. Pero la tos húmeda no, porque esta tiene función de limpiar el árbol bronquial. Entonces está sacando lo malo de nosotros, y si la cortamos y es una infección bacteriana, vamos a hacer que el paciente tenga más complicaciones, se empeore más la parte respiratoria, y por ende no se debe cortar. Por eso es importante preguntar qué tipo de tos: tos productiva, tos improductiva, tos húmeda, tos seca, ¿no? Dependiendo del libro que lean, van a ver esas dos definiciones. Según sus características, la tos puede ser una tos ferrina o quitosa, ¿no? Producida por el coqueluche o por el Stella pertussis, generalmente en pediatría, ¿no? Caracterizado por accesos de tos cada 5 horas, en un grupo de 5. Son accesos violentos de tos, en el cual el paciente está tosiendo 5 veces seguidas, ¿no? El paciente puede estar disnéico, cianótico, generalmente los pacientes pediátricos. Podemos tener una tos tipo coqueluchoide, similar a ella, ¿no? Producida por excitación del nemogastrio sin componente inspiratorio, ¿no? Esta tos de acá, la característica particular es que se exacerba al inspirar, el paciente empieza a toser. Esta aparece en cualquier momento, igual son explosivas, bruscas, cianotizantes, emerizantes en algunos casos. Tos bitonal es como si estuviéramos escuchando que 2 personas tosen, ¿no? Y esto se debe por una alteración en las cuerdas vocales, irritación de las mismas cuerdas vocales. Una parálisis, un tumor de cuerdas vocales va a causar una tos seca pero bitonal, como si estuviéramos escuchando 2 personas o de tonos diferentes. La tos emetizante, obviamente su nombre lo dice, tos emetizante, que quiere decir el paciente tose y puede llegar a vomitar, o tose y vomita, ¿no? Más frecuente en los niños. ¿Por qué en los niños es más frecuente? Porque los niños tienen muy inmaduros su esfínter esofágico superior. Entonces es más fácil que todo el contenido gástrico que tengan pase a exteriorizarse. Porque al momento de toser, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la presión intraabdominal, y entonces todo lo que hay en el abdomen va a revertir, ¿no? Tos ronca o perruna, una tos seca sin expectoración, ni más ni menos escuchar a un perrito toser. Dentro de las etiologías de la tos, ¿ya? La principal son infecciones respiratorias, ¿ya? Y dentro de las infecciones respiratorias, las más características son las infecciones virales y las infecciones bacterianas, siendo las virales las que tienen mayor frecuencia de presentación, y van a variar entre virales y bacterianas dependiendo de la etapa del año, ¿no? Como por ejemplo el invierno, van a ser más características las infecciones respiratorias por virus que bacterias, aunque también pueden haber, ¿ya? Otra de las causas es el tabaquismo,
¿ya? Es la causa más frecuente de tos crónica. El 60% de los fumadores crónicos refieren una tos como síntoma, la característica de tos del fumador matutino. ¿No? El paciente que fuma, y por eso está en la pregunta de la historia clínica. Si el paciente fuma, ¿cuántos años fuma? Si dejó de fumar, ¿hace cuánto dejó de fumar? ¿Y cuántos cigarrillos? Porque esto va en relación a más cigarrillos, más daño del epitelio bronquial. Por lo tanto, el paciente va a empezar a tener más tos y va a empezar a tener más expectoración. Y esta es característica: el paciente se echa tosiendo y se levanta tosiendo mucho más. ¿Por qué creen que pasa eso? Normalmente nosotros en el epitelio bronquial tenemos... ¿Qué epitelio tienen los bronquios? Por cierto, ¿ustedes llevan anatomía patológica, no? ¿Quién lleva anatomía patológica conmigo? ¿Nadie? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Cuál es el epitelio de la vía respiratoria? Epitelio cilíndrico, ciliado, simple, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que con un cilindro, lo vamos a dibujar porque lo veo con cara de incógnita, ¿ya? Bien, si suponemos que esta es la membrana basal de la vía respiratoria, el epitelio va a ser cilíndrico simple, ¿no? Aquí va a tener su núcleo, y cada célula va a tener un cilio, y este cilio va a tener la función de, como una palita, hacer que el moco circule y que involuntariamente nosotros lo deglutamos sin necesidad de que lo sintamos. Entonces, el humo del cigarrillo lo que hace es eliminar permanentemente ese cilio. Entonces, el paciente que es fumador crónico, como no tiene esa capacidad de eliminar, la vía respiratoria siempre tiene secreción, porque es una manera de protección, es una de las maneras una de nuestras maneras de protección innata, se llama, ¿no? Que es epitelio y producción de moco. Entonces, el fumador crónico no tiene esa capacidad, y al echarse, las secreciones no se van a movilizar y se van a acumular más, y es por eso que al movilizarse en la mañana va a tener más tendencia, porque la vía aérea va a estar más obstruida con las secreciones y va a estar tosiendo mucho más el paciente. ¿Ya? Bien. Cáncer de pulmón, ¿no? Es otra de las causas de tos productiva, ¿ya? ¿No? Representa un 2% de las causas de tos crónica. Se debe sospechar en tabaquistas que presentan cambios en la tos y sus características al expectorar. Eso no quiere decir que el paciente lleve 3 semanas expectorando y llegue a su consulta y ustedes le van a decir, no, tiene cáncer sin necesidad de ser en un laboratorio, un estudio. Obviamente, el paciente que tiene sospecha de cáncer tiene asociada otra sintomatología. Por ejemplo, paciente fumador crónico que está fumando más de 20 años, se fuma una cajetilla de cigarro al día. Asociado a eso, el paciente pierde peso, ¿no? Asociado a ello, la expectoración, que inicialmente era blanquecina, ahora está medio hemoctoica, entonces, y han aparecido ganglios en las regiones subclavia o supraclavicular. Entonces, eso hace pensar que un paciente pueda tener un proceso neoplásico asociado a su tos. ¿Ya? Dentro de las causas de tos, el cáncer en el 2% de los casos. Incluido el tabaquismo, la mayoría de las causas son, el 90% de las tos crónicas se deben a goteo postnasal posterior, o a asma bronquial, o a reflujo gastroesofágico. Estas 3 causas excluyendo el tabaquismo, ¿ya? Una de las causas principales de tos improductiva es el goteo postnasal. Como ustedes saben, aquí tenemos los cornetes nasales que se conectan con la orofaringe o la retrofaringe posterior. ¿Y qué se produce en los cornetes nasales? Moco. Y cuando se irrita la mucosa, se va a producir mucho más moco, ¿no? Y ese moco, en algunas ocasiones lo deglutimos, pero en otras oportunidades gotea, goteo postnasal se llama, y llega a caer sobre la epiglotis y produce la tos improductiva, una tos seca, en 90% de los casos. Derivado de rinitis, rinofaringitis, rinosinusitis, sinusitis, otitis, que también se conectan, el oído se conecta con la orofaringe a través de ¿qué conducto? ¿Ah? ¿No son las trompas de Falopio? Bien. ¿Ya? El asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad
reactiva, hiperreactiva, podremos decir, que puede ser hereditaria o puede ser adquirida, en el cual los bronquios tienen una hiperreactividad hacia algún agente, ya sea humo, ya sea polen, ya sea humedad, y el bronquio se broncoconstricción, hace una broncoconstricción, o sea, disminuye su luz, y además la mucosa que está alrededor, las glándulas que van a ver, van a tener una mayor secreción de moco. Entonces el paciente asmático no solo que tenga una broncoconstricción, sino una hipersecreción de moco, y por lo tanto disminuye más su calibre de la vía respiratoria. El reflujo gastroesofágico es otra causa de tos, ¿no? A veces el paciente no se da cuenta, y sobre todo pasa en los pacientes obesos, que tienen un abdomen bastante grande, y al momento de echarse, porque la presión va sobre el estómago y eso hace que la válvula o el esfínter gastroesofágico se dilate y pasen goteos de ácido del estómago a la parte de la vía respiratoria, y entonces produce tos. Entonces, esas son las tres causas de origen que no están asociadas al tabaquismo que producen el 90% de las tos en los pacientes. Puede ser pregunta de examen, como también no. ¿Ya? Entonces, así que no la noten, estudien. Bien. Entonces, dentro de la etiología, miren, enfermedades de la vía respiratoria alta, vamos a tener la rinitis, o sea, inflamación de la mucosa de la nariz, que puede ser por pólipos nasales, sinusitis, otitis, obstrucción del conducto auditivo externo, por contigüidad, ya sea de infección faríngea o infección de oído, podemos tener tos porque se conecta, ¿ya? Enfermedades broncopulmonares, bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, enfermedades de la pleura, mediastino, como pleuritis, pleuresía, tumores, ¿no? Enfermedades cardíacas. Otra de las causas de tos, pero en esta oportunidad húmeda, son las insuficiencias cardíacas. La insuficiencia cardíaca no descompensada da lo que se llama el asma cardíaco. El paciente sibila y tiene que respirar. Y los médicos generales le ponen hidrocortisona, lo nebulizan y el paciente sigue sibilando y tiene su broncoconstricción y desatura. Y le ponen más hidrocortisona y sigue desaturando. Siendo que el origen de su sibilancia, que se llama asma cardíaca, es por un aumento del retrógrado de la presión de la aurícula izquierda hacia atrás, aumentando la presión de enclave pulmonar, y eso que va a hacer que el paciente tenga un edema agudo del pulmón y va a responder a la furosemida. ¿Y la furosemida qué es? Es un que te está llevando farmacología, ¿no? Ya pasaron de las vías de administración. Bien, por ahí. A ver si terminan el año y terminan años entonces. Bien. Aparato digestivo, reflujo gastroesofágico. Enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas también se asocian a tos. No olvidemos que cuando un paciente sufre un ACV, un ictus, un stroke, dependiendo del libro que ustedes lean, va a paralizar un hemisferio. Y eso pasa hacia adentro, velo del paladar, epiglotis, inmunidad del cuello, y por lo tanto el paciente tiene dificultad para deglutir saliva o alimentos, y cierta parte de alimentos y saliva va a ir a la vía respiratoria y va a causar la misma tos del paciente. Por eso, si el paciente come y tose, no vamos a pensar que sea una infección, sino una alteración en su devolución del paciente. Parte de la comida o líquido que está deglutiendo el paciente está yendo al pulmón. ¿Ya? Enfermedades o fármacos, por ejemplo, los IECA. ¿Qué son los IECA? A ver, recién están en vías de administración, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. ¿Y eso qué quiere decir? Es un antihipertensivo dentro de los de primera línea para la presión. Y dentro del mecanismo de acción de los antihipertensivos, de los IECAS, es inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Y el cuerpo tiene una forma loca de convertir esa enzima, ¿no? La convierte a nivel pulmonar. Cuando inhibimos esta conversión de la enzima convertidora, de la acción de la enzima convertidora de angiotensina, se liberan unas bradicininas, y esas bradicininas pueden actuar sobre la vía respiratoria y causar tos. Pero eso ya lo sabían porque lo han leído de Guyton, ¿no es cierto? Están en Guyton, fisiología respiratoria y sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Sí? Pueden traer en el siguiente examen, doctores. Bien. Y otras causas como cáncer y todo lo que sea. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien.
Dentro de la tos puede causar complicaciones, claro que sí. ¿Quién no ha tenido tos en el transcurso de su vida? Todos han debido tener en algún momento, todos han debido estar tosiendo. ¿Qué es lo que produce la tos? No lo deja ni comer, ni respirar, ni mirar tele, ni ir al baño tranquilo, ni dormir tranquilo. Y por lo tanto va a causar cansancio y fatiga, porque en la noche no va a poder descansar ese paciente, y sin accesos de tos muy frecuentes no va a tener la cantidad necesaria de oxígeno para hacer una hemoperfusión, y el paciente va a sentir mucha apnea o falta de aire, síncope de oxígeno. ¿No? Hay algunos pacientes que se desmayan de tanto toser. Hay otros pacientes que la tos es tan brusca que pueden hacer neumotórax espontáneo, ¿ya? Incontinencia urinaria. Hemos dicho que al momento de toser que hacemos una maniobra de Valsalva, que aumentamos la presión abdominal por la prensa abdominal, y entonces puede haber pérdida involuntaria de orina. Desgarro la musculatura costal en excesivo esfuerzo de tos. Sabemos que entre costilla y costilla, ¿qué músculo se encuentra? Músculo intercostal. Bien. Dolor torácico, obviamente, para contraerse un músculo es como ir al gimnasio. Imagínense toser 20 veces en una hora, hacerlo por 24 horas, entonces va a haber un agotamiento muscular, dolor muscular, como si haya ido al gimnasio ese paciente. Sangrado de la piel y mucosas, y entre otras causas que puede causar la tos, pero principalmente cansancio y disnea en el paciente. Bien, datos útiles para el diagnóstico del paciente que consulta por tos, importante. Momento de presentación de la tos es muy importante, ¿no? Porque hay pacientes que tosen solo en su casa o pacientes que tosen solo en el trabajo, y entonces la patología o la causa va a variar, ¿no? Por ejemplo, tos nocturna, ¿no? Tos cardíaca, principalmente, que es la más característica. ¿Por qué creen que el paciente cardíaco tose más de noche y tiene disnea más de noche? Perdón, voy a sentar, estuve tomando examen a lo de anatomía patológica hoy, me agoté. ¿Por qué creen que el paciente tose más de noche o tiene disnea, dificultad respiratoria de noche? Somos estudiantes de medicina, ¿no ven? Fisiología básica de todo eso. ¿Por qué el paciente tose más de noche o tiene disnea más de noche? Bien. Sí, pero te falta un poquito más, ¿no? ¿Ya? El paciente que tiene insuficiencia cardíaca, por ende, no maneja volumen. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos parados bastante tiempo? El líquido por sí es pesado y va a haber más tendencia a tener más líquido en las piernas, puede que el paciente se desmatiza más fácilmente en el día. Y además de que nosotros cuando estamos parados tenemos como un segundo corazón, ¿no? Aquí, ¿qué se llama este músculo que tenemos aquí? El popliteo, el sóleo, le dicen. Es que cuando nosotros hacemos esta maniobra o caminamos, va a comprimir todos los vasos que tenemos atrás y va a hacer que retorne un poco más de sangre cuando que estemos parados. El paciente cardíaco tiene una insuficiencia de todos estos mecanismos compensadores, cosa que en la mañana todo ese líquido está abajo en las piernas, ¿no? Al momento de echarse, adoptar una posición supina, todo ese líquido va ¿a dónde? Al corazón, llegando a la aurícula derecha, y va a ser aumento de la presión, primero en la aurícula derecha, ventrículo derecho, y por continuidad va a aumentar la presión en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo, y por lo tanto va a aumentar el riesgo de hacer edema agudo del pulmón, por aumento de la presión intrapulmonar derivado del retorno de volumen. Por eso es que el paciente está más disneico, está con tos en horas de la noche. Facilito, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Así tienen que explicarle a sus pacientes, ¿no? Pero con conejitos y manzanitas, como ustedes quieren. La alimentación, con la alimentación, esto es importante. Si la tos aparece, obviamente no aparece en todos los pacientes en ustedes, digamos que estén tosiendo por el hora de comer, muy difícil, ¿no? Pero que estén intentando comer y que yo les diga, saquen una hoja, tenemos examen, ahí se va a pasar un poquito lo que están comiendo los pulmones, van a empezar a toser, ¿no? Pero más se dan pacientes que tienen algún trastorno neurológico posterior a accidente cerebrovascular, ¿no? Van a tener dificultad para deglutir, entonces parte de la comida va a pulmón y el paciente tose. Ya, dentro de ello lo más importante, la hora en la que está la tos.
Si es en el trabajo, ¿en qué trabaja? Tal vez un paciente que trabaja costurando y al momento de costurar no utiliza barbijo y produce un polvito la costura, el paciente está inhalando eso y va a producir tos. Paciente que es albañil, al momento de vaciar la bolsa de cemento a la arena, tose, obviamente por el polvo que ingresa a sus pulmones, ¿no? Paciente que es secuelado de un accidente cerebrovascular y tose cuando está tomando su dieta o le están dando de comer, importante. Sintomatología acompañando. ¿Qué lo asocia? Si bien puedo tener tos, pero puedo tener fiebre, puedo tener escalofrío, puedo tener disnea, puedo tener hipertensión, ¿no? Tos, sibilancia, broncoconstricción, puede ser un paciente asmático, ¿no? Tos y hemoptisis o expectoración hemoctóica. Hemoptisis hace referencia a la expectoración de sangre proveniente de vías respiratorias. Por lo tanto, el paciente que tiene hemoptisis es el paciente que tiene tos y expectora rojo rutilante con burbujas de aire. Pregunta clásica de examen: ¿cuál es la diferencia de hemoptisis y hematemesis? Que la vamos a ir viendo en el transcurso. ¿Ya? Broncorrea o vómica, en muchas oportunidades, en el pulmón derivado de una tuberculosis se forma una caverna o un espacio que se infecta y en ocasiones eso puede drenar. Si normalmente una expectoración es poquita, una vómica es expectoración abundante de material purulento, ¿ya? Entonces es la diferencia entre una tos productiva y una vómica. Bueno, ya hemos visto un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuándo se decía que era una tos aguda? En 3 semanas. Bien. ¿Una subaguda? ¿Y una crónica? Bien. Ya. Dentro de las tos productivas existen las clases de las tos, también existe la productiva y no productiva. Eso es simple, ¿no? ¿Produce flema? No produce flema. Entonces, si el paciente dice, vengo por todo, doctor, usted le pregunta, ¿y usted bota flemita o no bota flemita? ¿No? Porque hay que buscar la forma, no le voy a decir al paciente, viene por todo, ¿y su tos es productiva o improductiva? El paciente, muchos de sus pacientes de ustedes no han terminado ni el colegio, ¿no? Sobre todo los de los hospitales, como mi hospital, la mayoría de nuestros pacientes tienen un nivel de formación bastante bajo y entonces hay que buscar la forma de hacer entender. Si bien nosotros lo conocemos como productiva y productiva, ustedes tendrían que preguntarle si un paciente que no ha terminado el colegio, algunos solo saben los números, ¿no? Su tos es con flema, es sin flema. Es una tos húmeda, una tos seca. Cuando tose bota loras, ¿no? Bota flema verde, blanca, ¿qué color bota? Entonces, es simple eso. Ahora, esto de aquí, esta clasificación que existe, nosotros, los que vemos pacientes adultos, como por ejemplo medicina interna, no vemos ni tos ferrina ni tos cocolichoide, porque eso es más pediatría. Eso lo van a ver en pacientes cuando vayan al hospital de niños, lo que ustedes quieran toser. Lo que nosotros vamos a ver más frecuentes son la tos perruna, ¿no? La tos bitonal y la tos emetizante, que van a ir motivo de consulta a ustedes para que les solucionen su problema, ¿no? La tos perruna puede ser por una laringitis, una faringitis, la tos bitonal secundaria, un paciente de accidente cerebrovascular, la tos emetizante, ¿no? Paciente que tose mucho y vomita, es motivo de consulta, ¿ya? Dentro de la patología pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, micóticas, el herpes causante. Complicaciones que habíamos dicho de complicaciones que puede tener el paciente, principalmente cansancio, ¿no? Puede tener hemoptisis, puede tener motoras. Dentro del enfoque diagnóstico, dentro de la anamnesis, lo más importante, ¿qué tendremos que preguntar cuando el paciente nos viene con tos? Tiempo, como en todas las patologías, tiempo de instauración. Lo que ustedes pretendan investigar es importante el tiempo de instauración, ya eso es importante. Tiempo, a fenómenos asociados, donde tose más, está asociada a alzas térmicas, a falta de aire, a hemoptisis, ¿no? ¿Ha tomado algún medicamento? ¿Con eso mejora? ¿No mejora? Entonces, el enfoque diagnóstico va encaminado a eso. ¿Dudas, preguntas sobre tos? Entonces, la anamnesis debe estar localizada en definir tiempo de evolución, ya sea aguda, subaguda, crónica.
porque eso nos va a dar una diferente terapéutica en el paciente. Que nos va a decir, si es aguda, no vamos a pensar en tuberculosis ni en cáncer, ¿no es? Entonces, para que nosotros no vamos a entrar, si es aguda y estamos en esta época que está lloviendo, que estamos ahorita proliferando influenza, lo más probable es que sea una tos asociada a un proceso viral. Si es aguda, vamos a pensar que puede ser bacteriano generalmente, y si es crónica, mayor a 8 semanas, nosotros decimos aquí en todo Bolivia, no sé si será afuera un paciente que tose más de 3 semanas se convierte en un paciente sintomático respiratorio. Y el paciente sintomático respiratorio dentro de Bolivia es un paciente con alta sospecha de tuberculosis, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar asociado a alzas térmicas, pérdida de peso, las alzas térmicas de predominio nocturno, escalofrío o chucho, que son más nocturnos. Entonces es importante el tiempo de evolución para que nosotros tratemos para que empecemos a tratar o para que empecemos a diagnosticar, para que veamos qué es más rápido, qué es más prioritario hacerlo y qué puede aguantar más tiempo. Características de la tos. Vamos a ir viendo más adelante. La tos puede ser purulenta, puede ser mucopurulenta, puede ser blanquecina, puede ser hemoctóica, puede ser la salmonelado, el débil. ¿Ya? Síntomas acompañantes: fiebre, cansancio, ¿no? Ingesta de fármacos. Si es una tos aguda y además el paciente está debutando con una hipertensión de reciente diagnóstico y le dieron enalapril, lisinopril, captopril, que son los fármacos de la familia de los YECA, un 10 a 20% de los pacientes hacen una respuesta adversa que es la tos. Entonces, ver qué fármaco está consumiendo el paciente. O los beta bloqueantes no selectivos, como de ellos el carvedilol, ¿no? Que es un beta bloqueante no selectivo que disminuye la frecuencia cardíaca del corazón, pero a nivel cardíaco puede producir broncoconstricción y por lo ende tos. Cuando lleguen en farmacología, pregunten qué es el efecto adverso de los beta bloqueantes no selectivos. Algunos datos que pueden ayudar al diagnóstico: dolor en puntada de costado. Paciente que viene con tos y además tiene un dolor que se llama dolor en puntada de costado. Paciente que tose y al momento de inspirar siente que le están sunchando a algún lugar. Y además con fiebre, tos productiva con expectoración, ya sea blanquecina o purulenta, con dolor en puntada de costado, más alza térmica es igual a... ¿Cómo que tuberculosis? No estamos hablando de más de 15 días. Neumonía, hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser viral, puede ser bacteriana, ¿no? Y si está más de 15 días, pues puede ser tuberculosis. Durante la dilución, habíamos dicho, en pacientes que pueden tener algún trastorno motor, principalmente por secuelas de ACV, tos que acompaña procesos infecciosos. Pueden haber pacientes que está netamente, no tiene tos, pero empezó a toser después de que se internó previamente por una celulitis, y el mismo germen puede causar una tos en ese paciente por una colonización. Ingesta de fármacos, ya les mencioné, ya sea principalmente los antihipertensivos como el beta bloqueante y los YECA. Ahora, expectoración. La tos puede ir acompañada o no de expectoración. Y la expectoración, que en condiciones normales el ser humano produce 100 ml de secreción mucosa sin saberlo, sin cuantificarlo, todos los días produce esa cantidad. En el adulto normal 100 ml son deglutidos sin ser percibidos, o sea, no nos damos cuenta en qué momento esos 100 ml de flema, de secreción, de moco pasan al tubo gastrointestinal y son deglutidos. Nadie sabe, no se da cuenta de eso porque no es un acto consciente. ¿Ya? Por lo tanto, la eliminación de secreción del órgano respiratorio es patológico y debe ser investigado. Si en condiciones normales no lo identificamos, no vemos, no somos conscientes, ya cuando empezamos a expectorar, tiene que haber una causa. Y esa causa siempre es patológica. No existe expectoración fisiológica. ¿Ya? Puede ser pregunta examen. Expectoración. Bien. Eliminación de las secreciones bronquiales ya procedente de aparatos respiratorios se considera anormal. La clasificación, el nuevo volumen,
¿ya? Tipos principalmente puede ser el rumbroso, que es similar a rojo ladrillo más o menos, achocolatado, como cuando ustedes conocen el chocolate, ¿no es cierto? ¿Han comido alguna vez y han escupido después de comer? ¿No han tenido infancia, doctores? Tarea para la casa, comprarse un bonobón. ¿Qué se llama el amarillito? ¿Ah? Un bonobón. Saliendo de aquí, medio mascarlo y escupir, ¿ya? Achocolatado, eso es la expectoración achocolatada. Me van a mandar fotos de la tarea, ¿ya? Con membranas, una expectoración que tiene como unas membranitas similar a cuando ustedes han pelado huevos pues, hervidos, ¿no? Y tiene una membranita blanquecina, similar así, la saliva mezclada con esas membranas, ¿no? Con granos micóticos. Es una expectoración que puede ser blanquecina, ¿no? Que está acompañada de más o menos, ¿han comido el arroz con leche? Con esos granitos así blanquecinos, pero sin el clavo de olor flotando, ¿no? Eso. Cuerpos extraños, tos y botar. En niños es bastante frecuente. Soldaditos, quintos, tornillos, lo que ustedes quieran, se tragan los niños y tosen, ¿no? No se tragan, va a vías respiratorias, ¿ya? Fragmentos de tejido, de restos necróticos. Algunos pacientes hacen unas neumonías, señores neumonías, unas neumonías necrotizantes que destruyen el parénquima pulmonar y uno lo expectora y salen como restos de hígado de pollo molidos, pueden salir en la expectoración. Puede ser purulento, pueden ser negros, puede ser sangre, ¿no? Entonces, podemos ver una expectoración serosa, que quiere decir como una saliva cuando ustedes escupen, que es transparente, puede ser medio amarillenta, asalmonelada, que es un color medio rosadito, como el salmón, espumoso, ¿ya? Cuando uno escupe, mucoso, lo mismo que ustedes cuando están resfriados, ¿no? Del primero al tercer al cuarto día, cuando uno está con un resfrío común, ¿cómo están los mocos? Hialinos, ¿no? Es transparente, sale y se lo vuelve a subir, ¿no? Transparente y así bien móvil, ¿ya? Mucoso. Muco purulento, cuando el resfrío ya está maduro, dice la mamá, ¿no? Pues ya tiene un color leche condensada que ya cuelga y ya te hace, y ya no vuelve a subir, ¿no es cierto? Queda ahí. Entonces, eso es muco purulento, ¿ya? Perlado. Bueno, no he visto ahí una perla, pero debe ser entre blanco, medio color perla, ¿ya? Numular. Dicen que los pacientes con tuberculosis tienen una expectoración numular, que para mí me hace referencia que fuese entre sanguinolento y salmonelado. Para mí yo lo catalogo como una expectoración hemoctoica. Y hemoctoico, que es lo que vamos a ver más frecuente, y hay hartos en los hospitales, ¿ya? Entonces, expectoración salival, netamente saliva. Expectoración hemoctoica, obviamente esta expectoración hemoctoica no siempre esperen verla pues roja rutilante. ¿Qué pasa con la sangre cuando se la elimina o se la saca del cuerpo? Sufre un proceso de degradación, de oxidación y va a cambiar de rojo, se va a hacer café, ¿no es cierto? Por degradación de la hemoglobina. Entonces vamos a tener, obviamente cuando recién la recolectamos va a estar roja rutilante con burbujas de aire, pero ya a tiempo va a tener esa coloración, ¿ya? Mucoide, ¿no? Como les mencionaba, purulento, que puede ser pus, ¿no? Expectoración mucopurulenta, que puede variar dependiendo del germen. También miren esa expectoración mucopurulenta, pero medio verdosa, ¿no? Que puede estar asociada a una bacteria que se llama pseudomonas, que da ese tipo de coloración de las secreciones. ¿Dudas, preguntas sobre la expectoración? Bien. Hemoptisis. La hemoptisis es una de las causas aquí en Santa Cruz y en Bolivia de mayor frecuencia, porque está asociada en la mayoría de los casos a ¿ya? Entonces, ¿qué es hemoptisis? Expectoración de sangre que proviene del árbol bronquial o respiratorio, que puede estar mezclada con secreciones o sangre pura. Aparece después del golpe de tos con sensación de comezón en la faringe, ¿ya? Característica de sangre rojo rutilante, o sea, un rojo intenso, ¿ya? Puede tener burbujas de aire, como estamos viendo aquí, burbujitas de aire porque viene de vía aérea, ¿ya? Y deja un sabor salobre en la cavidad oral, o sea, salado.
¿Alguna vez se han roto el labio y han probado la sangre? Tiene un sabor saladito, ¿no es cierto? Medio entre salado y le han tirado una lambida a un fierro medio oxidado, así más o menos, ¿no ves? Ahí no lo he hecho, ¿no? No han tenido vida ustedes, doctora. En cualquier lugar, pues en su casa, digamos, ¿no? Ajá. Cuando han manejado bicicleta y le han tirado un golpe al manubrio, ¿no? Ese mismo sabor, ¿ya? Pero entonces, la hemoptisis, la expectoración que viene del árbol bronquial, que es rojo rutilante, está precedida o antecedida de tos, ¿ya? Y expectoración de rojo rutilante con burbujas. A diferencia de la hematemesis, que es sangre que viene de vía digestiva, que puede estar o no puede estar asociada a náuseas previas, pero que no es rojo rutilante, sino es rojo más oscuro y no tiene burbujas de aire. Bien. Esto de la clasificación en relación al volumen es muy poco fiable porque varía de la forma en que la cuantificamos, varía de observador a observador, varía de paciente a paciente. Él puede decir que vomitó, que expectoró medio litro y cuando solo son 5 o 10 ml, ¿no? Entonces se considera masiva entre 100 y 600 ml, ¿ya? Representa el 5% de las hemoptisis y su mortalidad es 80%. Obviamente, este paciente que tiene expectoración hemoctóica abundante se va a morir porque no tenemos en la emergencia un fibrobroncoscopio, no tenemos un hemólogo intervencionista, no tenemos hemodinamista que ingrese y embolice esa placa, ¿no? Entonces, y la no masiva, siendo el 95% de los casos, donde tenemos entre 100 cc de expectoración, siendo por consiguiente el 95% de los casos, donde no hay compromiso ni alteración del estado general del paciente, siendo que en la otra sí vamos a tener compromiso. Obvio, alguien que pierda 600 ml, ya sea de secreción de sangre o de líquido, va a tener componentes del sistema hemodinámico. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a estar taquicárdico, va a estar hipotenso, va a estar pálido, porque perder medio litro de líquido o de fluido repercute sobre la hemodinamia de forma significativa. Bien. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales principales, estos tres. Hematemesis, sangre que viene de vía digestiva, ya lo estoy repitiendo unas 3 veces, ¿no? Sangre que viene de vía digestiva, seguida de náuseas, ¿no? Que no es rojo rutilante, por lo tanto no tiene burbujas de aire. Epistaxis, ¿qué es la epistaxis? El sangrado de fosa nasal, ¿no? La epistaxis puede ser anterior o puede ser posterior, o sea, puede salir sangre por de aquí, delante, o puede salir por la parte posterior, ¿ya? Puede estar asociada a un traumatismo, ya sea mecánico, golpe, hipertensión, tos productiva que puede debutar con ruptura del plexo. ¿Qué plexo vascular tenemos aquí en esta parte, en el tabique nasal? Anatomía 1, primer año, libro de Rouvier, 1 rojo. ¿Ah? Tarea para casa junto con el pulmón. ¿Ya? Gingivorragia. Gingivorragia, las encías se llaman gingivas. Entonces, si tenemos gingivorragia, sangrado de las encías, entonces por eso hay que mirar boca, ¿no? Ver tanto la arcada dental superior como la arcada dental inferior para determinar si la sangre no es proveniente de ahí, ¿ya? En relación a masiva o no masiva, ya habíamos mencionado en relación al volumen, ¿no? La hepatogenia, principalmente irritación, secundaria, ya sea un proceso tumoral tipo cáncer, un proceso tipo neumonía necrotizante, un proceso secundario de tuberculosis. Bien. Dentro de las causas de hemoptisis inflamatorias podemos tener la bronquitis, ¿ya? Las bronquiectasias, la tuberculosis, en primer lugar, abscesos del pulmón, neumonías bacterianas, vasculitis, que es una enfermedad inmunológica en la cual se inflaman los vasos de todo el cuerpo, no solo del pulmón, ¿ya? Neoplasia como carcinoma broncogénico, adenoma bronquial, vascular como estenosis mitral. La estenosis de la válvula mitral también debuta con hemoptisis. ¿Y la válvula mitral a qué lado se encuentra el corazón? ¿En serio? ¿Y cuántos corazones tenemos?
¿no? Desde el punto de vista fisiológico, funcional y anatómico. Dos, pues, doctores, izquierdo y derecho, porque tienen diferentes particularidades, ¿no? Entonces, ¿y dónde se encuentra la válvula mitral? ¿En el izquierdo o en el derecho? ¿En serio, doctores, no saben eso que es básico del colegio, diría yo? Eso yo lo vi en el colegio, se llama libro de biología. Se encuentra en el lado izquierdo, pero doctor. Y su mamá ya le deben decir doctores a ustedes. Entre otras causas traumáticas, procesos de fibrobroncoscopía, estudios para ver el árbol bronquial, ¿no? Quistes hidratídicos, entre otros. Dudas, preguntas sobre tos, expectoración, hemoptisis hasta ahorita, algo que no haya quedado claro. Bien, vamos a ver esta parte más y de esto más, ¿ya? Estas, lo que es tos, expectoración, los cuatro en un mismo paciente, y por lo tanto hay que saberlo explorar, investigar, porque si no, no vamos a dar con el diagnóstico del paciente. Olvídense que el paciente solo le va a ir con tos, digamos, ¿no? ¿Cuál es su motivo? Vengo con tos, seca. No, así como tal, ¿no? ¿Por qué vino? Tos improductiva de 3 días de evolución, doctor, de predominio nocturno, ya asociada a la toma de ibuprofeno. Olvídense que el paciente le va a venir así, ustedes tienen que sacar la información. Porque el paciente no sabe medicina, lo que saben de medicina en teoría son ustedes, y medicina saben hasta ahorita, ¿no? Entonces tienen que aprender a preguntar. Bueno, la disnea es una sensación desagradable de dificultad de respirar como consecuencia de la percepción de una función no consciente. ¿Qué quiere decir? Normalmente nosotros no somos conscientes de que tenemos que respirar. Yo no pienso, ya me toca respirar, ¿no es cierto? La respiración es inconsciente. El ritmo, la amplitud, la frecuencia es inconsciente. Yo no estoy pensando, ya son 12 respiraciones, tengo que hacer una más. No. Entonces, ya cuando se vuelve consciente de que yo me está costando respirar, de que estoy respirando más veces, se dice disnea. Es una sensación de disconfort, de malestar, de falta de aire, de que no está entrándome aire, sensación de que mi pecho está cerrado, ¿no? Eso es disnea. Algunos pacientes la conocen como fatiga, ¿sí? ¿Por qué cuando uno esté con dificultades respiratorias de correr a respirar y empezar a respirar voluntariamente? Ahí ya lo hacen consciente, pero en términos fisiológicos no están pendientes de qué tal. Es como, por ejemplo, ya todos han ido al hospital. Sí, ¿no ven? Cuando toman signos vitales, cuando tocan tomar frecuencia respiratoria, ¿cómo toman la frecuencia respiratoria? Observando, o le dicen al paciente, respire. No ven, porque en el momento que ustedes ya lo vuelven consciente, el paciente modifica amplitud y frecuencia respiratoria. Porque en términos subconscientes, ¿por qué se llama subconsciente? No somos conscientes de que eso pasa. Como no somos conscientes de que nuestro corazón está latiendo, ¿no? Como no somos conscientes de que tenemos que manejar una presión arterial adecuada, ¿no? Hay cosas que no se pueden modificar, pero en el momento que nosotros lo hacemos consciente, ahí se modifica. Que es uno de los motivos de consulta más frecuentes, respiratorio y cardíaco principalmente. Y en Santa Cruz tenemos la población más grande de cardíacos chagásicos, que todos vienen de por allá, de Valle Grande, en su mayoría, y otros ya nativos de por aquí, ¿no? Entonces, generalmente puede ser de origen respiratorio, o sea, compromiso del parénquima pulmonar, o de origen cardíaco. Diferenciarlo el uno y el otro es responsabilidad netamente del que está haciendo la historia clínica. Por lo tanto, ustedes tienen que, con la clínica del paciente, definir si es cardíaco o si es respiratorio. ¿Ya? La disnea de origen cardíaco no tolera el decúbito. ¿Qué quiere decir eso? El paciente que está disneico lo echan y es como si le echaran más agua en la cara y el paciente no tolera, se levanta al momento. En cambio, el paciente con una disnea respiratoria, que puede ser secundaria a una neumonía, se echa y está disneico, pero sigue echado, a excepción de cuando tenga una crisis de broncoespasmo, cuando tenga su asma severo. ¿Alguno de ustedes es asmático? ¿Nadie? ¿Doctora Méndez, usted no es asmático? No. ¿No? Bueno, entonces a
excepción del broncoespasmo, la disnea respiratoria tolera el descubrir. ¿Ya? Entonces, una de las diferencias principales y fundamentales es, y van a escuchar que haga la pregunta, la falta de aire es más intensa cuando usted se echa, o si no le expresa así. Dígame, usted hace unos meses atrás dormía con cabecera alta o sin cabecera. ¿Y ahora cómo está durmiendo? ¿Duerme con cabecera plana o con tres cabeceras? ¿O no puede dormir echado? ¿No? Entonces, paciente que no puede dormir plano es paciente que tiene una insuficiencia cardíaca por retorno del flujo. Obviamente hay pacientes que no son cardíacos pero duermen con cabecera alta. Yo por ejemplo duermo con 2 cabeceras y no soy cardíaco todavía, ¿no? Entonces depende de muchos de los gustos, ¿no? Bien. Anamnesis, ¿no? Forma de expresar la disnea o referirse. ¿Cómo el paciente puede decir? Me siento sofocado, me siento ahogado, ¿no? Sensación de asfixia, o me falta el aire, doctor, no puedo respirar, no me entra el aire, siento una sensación de que me está apretando el pecho, estoy fatigado, tengo fatiga, ¿no? Me cuesta mucho meter aire, entra aire pero entra muy poco, ¿no? Insuficiente penetración de aire, no me entra la cantidad de aire, siento que me falta aire. Algunos libros como Suros, ¿no? Semiología de Suros, un clásico con el cual yo me formé prácticamente, dice sed de aire igual a disnea. O sea, el paciente siente que le falta harto aire y tiene que respirar más frecuente y por lo tanto lo hace una respiración más corta, ingresa menos y se pone más disneico todavía. Y lo clásico, fatiga. ¿Ya? Bien. En relación a su severidad, la disnea de esfuerzo tiene el 100% de sensibilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Eso significa ICC, que lo van a ver muy frecuente en algunas historias clínicas o en algunas recetas. Insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? La rapidez con la que se desarrollan los síntomas, aquella aparece, ¿ya? O sea, paciente que antes iba a la venta, que la venta queda en la esquina y volvía sin problema, ahora sale aquí y está cansado, se aparece entre los 50 y 100 pasos, ¿no? Que está relacionado con insuficiencia cardíaca. Y C, el otro significa insuficiencia cardíaca congestiva, esta insuficiencia cardíaca, ¿ya? Esas abreviaturas son importantes que las reconozcan porque en algunas historias clínicas, en algunos hospitales se pone abreviación. En mi hospital no ponemos abreviaturas, ¿ya? Entonces, cuando aparece con actividad física intensa está asociado a una asma inducida por ejercicio. El paciente que es cardíaco no va a poder iniciar una actividad física. El hecho de pararse, de llegar hasta la mesa, ya le produce disnea, cansancio, fatiga, ¿no? El paciente que tiene un componente respiratorio, como por ejemplo el paciente asmático, por una actividad física extenuante, va a realizar un broncoespasmo y va a ser más disnea, o sea, va a aguantar cierta cantidad de actividad física. En relación a la forma de aparición, puede ser aguda si se desarrolla en minutos por hora. Y ahí es importante preguntar: ¿la disnea está acompañada de dolor torácico? ¿Qué estaba haciendo cuando empezó la disnea? ¿Fue de un rato a otro? Porque podemos hablar de un tromboembolismo pulmonar que se llama TEP y pueden haber criterios de que tenga asociado una formación o una hipercoagulabilidad en el paciente, y eso puede ser derivado de que el paciente toma anticonceptivos hormonales, que está postrado en cama, que ha sido intervenido quirúrgicamente, a dolor precordial asociado a un infarto agudo del miocardio. Eso significa IAM, infarto agudo del miocardio. ¿Ya? La disnea crónica se desarrolla con el transcurso de semanas, meses, con historia de enfermedad cardiopulmonar. Es diferente que un paciente diga: tengo una falta de aire que viene años, doctor, ¿no? Pero yo hace 15 años, durante mi adolescencia, durante mi juventud, fumaba 2 cajetillas al día durante 20 años y hace un año dejé de fumar, pero yo creo que no debe estar afectándome, ¿no? Entonces, esos pacientes van a hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a derivar en algún momento en un cor pulmonar, que es una insuficiencia cardíaca derivada de una patología respiratoria. El asma, que
En algunos libros la consideran dentro del EPOC y otros no, porque no es obstructiva, es restrictiva más que obstructiva, y la insuficiencia cardíaca. Bien, esta clasificación es importante porque nos va a dar un lenguaje claro de qué tan disneico ingresó el paciente y si está mejor o no está. Está en el libro, doctora, no saquen nada, ¿no? Que es la Asociación Norteamericana del Corazón, ¿ya? Donde en grado 1 el paciente presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos. ¿Qué quiere decir? Subir 3 pisos o subir hasta el 5.º piso, ¿no? Obviamente se va a cansar el paciente. Grado 1. Grado 2, el paciente presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como por ejemplo caminar, correr un breve trecho, subir un piso. ¿Ya? Grado 3, paciente que presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros, ¿ya? Como por ejemplo higienizarse, bañarse, peinarse, vestirse, hablar. Y grado 4, paciente presenta disnea en todo el momento, sentado, parado, echado, entonces, de ahí que de citarlo en una historia clínica va a decir mucho de ustedes. Por ejemplo, no es lo mismo decir paciente que ingresa con disnea intensa posterior a caminar, que decir paciente con cuadro clínico de 3 días de evolución que inician con disnea progresiva de grado 1 a grado 3, que actualmente hace 2 días llega a grado 4, que quiere decir que el paciente se cansaba de a poco, pero progresivamente fue intensificándose la falta de aire y que al momento no tolera ni estar sentado ni estar echado. Ya en grado 4 que llega a la ortopnea, que ya no toleran ni el decúbito, totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, dentro de su forma de aparición, la disnea puede ser súbita, brusca o paroxística, ¿ya? Que puede estar asociada a síndrome coronario, y síndrome coronario engloba infarto agudo de miocardio, angina inestable, muerte súbita, ¿no? Que va dentro del síndrome coronario, ruptura de las cuerdas tendinosas. ¿Qué son las cuerdas tendinosas? ¿Estoy hablando del tendón de Aquiles o estoy hablando de qué órgano? ¿Dónde se encuentran las cuerdas tendinosas? En los ventrículos, ¿no es cierto? Puede haber ruptura de esas cuerdas tendinosas y pueden estar asociadas a disnea, endocarditis infecciosa, insuficiencia cardíaca aguda, crisis de daños bronquiales, progresiva o de instalación en semanas, ¿no? Que puede ser insuficiencia cardíaca crónica evolutiva, EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades intersticiales, asma bronquial. Entonces, podemos tener de instalación súbita, secundaria de insuficiencia aguda, infartos, tromboembolismo pulmonar, y de instalación progresiva, los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca conocida, medicada, que en la época de calor toman mucha agua y empiezan a tener edema y empiezan a edmatizarse. ¿Ya? Según la posición del paciente, importante, más terminología que tienen que aprender. Miren, ortopnea se presenta en el decúbito dorsal y obliga al paciente a adoptar la posición de sentado. O sea, el paciente que se echa se pone disneico y tiene que sentarse. Ortopnea. Disnea paroxística nocturna. Paciente que se echó a dormir tranquilo y que súbitamente siente una sensación de aguda y se sienta porque siente mucha falta de aire. Platipnea, una disnea que empeora cuando el paciente está de pie y mejora cuando se acuesta, ¿no? Que puede ser en pacientes que tengan derrames pleurales masivos y unilaterales que van a mejorar con eso. Trepopnea cuando prefiere el decúbito lateral izquierdo o derecho, que también vamos a ver en pacientes que tengan neumotórax